Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a dar inicio al estudio de este día. Vamos a dar gracias a Dios por esta bendición de poder estar en la presencia de nuestro Dios y poder empezar el estudio de hoy. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Padre. Queremos que inclines tu oído a nuestra necesidad, nuestra súplica, nuestra oración. Que tu Padre nos permitas entender tu palabra como siempre lo has hecho. Que podamos, Padre Santo, ser enseñados por ti, Padre. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos dé la luz, que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer, Padre Santo. Que tú nos vayas regenerando, nos vayas justificando, santificando, Padre. Por ese propósito hemos sido llamados para ser santificados por ti, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo. Bendice a mis hermanos presentes, los que verán este video, Padre Santo. Bendice a todos y cada uno de ellos, Padre. Que tu bendición siempre esté con cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bien, hermanitos. Parece que no les dejé hoy nada que se leyeran, pero no recuerdo. ¿No, verdad? A ver si descansaron entonces. Qué bueno, me parece bien que estén atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, y que hagan cumplido con todas las tareas. ¿En qué capítulo vamos de Hechos? A ver, si es que están al pendiente. En el 18 nos quedamos, ¿no? ¿Eh? En el 18. En el 18, así es. Estamos considerando Corintios, ¿verdad? La iglesia de Corintios, donde ocurrió un problema difícil. Bueno, había muchos problemas en la iglesia de Corintios. Este problema que analizamos y que estamos considerando no fue el único, aunque fue uno de los principales. Otro problema que había en la iglesia de Corintios es que había divisiones entre ellos, ¿sí? Algunos decían que pertenecían a Cefas, otros a Apolos, otros a Pablo, otros a Pedro y otros a Cristo, ¿sí? Y es importante que meditemos sobre esto, hermanos, porque hoy en la iglesia parece que estamos igual, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, si meditamos un poquito sobre esta situación, podemos darnos cuenta que la iglesia hoy en Cristo está dividida, hermanos. Está dividida en diferentes denominaciones, diferentes formas de pensar, claro, orientados y guiados por la palabra de Dios, pero hay divisiones. ¿Sí? Hay divisiones en la iglesia y es algo que no debería haber. Miren, vayamos a la carta a los Corintios, por favor. Vamos a la primera carta a los Corintios, ¿sí? Y vamos a ver el capítulo número 11, versículo 11, capítulo 1 de primera carta a los Corintios. ¿Sí? ¿Están ahí, hermanos? Cuando estemos ahí, contentos, me dicen amén. Ok, gloria a Dios. Ahí en el versículo 11 dice, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por la casa, por los de Cloa, que hay entre vosotros contiendas. Primera de Corintios 11. 1:11. Ah, 1:11. Capítulo 1, versículo 11. ¿Sí? Y le dice entonces, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloa, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos,
yo de Cefas y yo de Cristo. Pregunta al apóstol aquí en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si bauticé a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso es lo que inicia el apóstol Pablo. De hecho, lo pone al principio, ¿verdad? Cuando da esta salutación después de su saludo y de su presentación, empieza nuevamente a decirles sobre estas cuestiones, hermanos. ¿Por qué quiero hacer por qué estoy tomando esta parte de la Biblia? Porque, como les comentaba yo al principio, parece que hoy día también estamos bajo esas circunstancias, ¿no? Hoy ya no está Pedro, ya no está Gallo, ya no está Silas, no está Pablo. Cristo sí está, ¿verdad? Porque vive, ¿no? Pero si se dan cuenta, hermanos, hay muchas denominaciones. ¿Sí saben lo que es una denominación, hermanos? A lo mejor para ustedes es algo nuevo el hablar de una denominación. Porque a lo mejor en nuestra iglesia o donde estuvimos congregados, cuando empezamos a conocer de Cristo, nunca se habla de este punto. Que yo creo que no se toca muchos de estos puntos, creo. ¿O usted, hermanita, cuando estuvo en la iglesia, le hablaron de este tipo de cosas a usted? ¿No? ¿Usted, hermanita, tampoco? Un poquito. Cuando no hacía como ahorita. Bueno, le da una probadita. Ajá, sí, exactamente. Sí, aparte no estaba tan inmersa, o sea, como que apenas iba comenzando y todo, pues nos daban más lo básico, así como la leche, ¿no? O sea, así. Entonces, ya hasta últimamente que pues comencé a investigar eso de las denominaciones, de las sectas, que enseña cada una de ellas y todo eso. Ok. Fíjense que yo también cuando empecé el cristianismo, en la iglesia donde yo estaba, cuando decía el cristianismo, nunca me hablaron de que existían denominaciones. Yo sabía que eran cristianos, pero no sabía, y veía yo que algunas que decían una cosa, otras decían otra, que algunos se llamaban de un nombre, otros tenían otro nombre, ¿sí? Pero nunca supe exactamente, y la verdad también lo voy a decir, no me interesó mucho ese tema en ese momento, ¿no? Lo que me interesaba era conocer a Dios, a Cristo, y conocer su palabra, ¿no? Pero llega un tiempo que a veces uno se puede pensar, ¿por qué existe esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una denominación que se llama así, otra que se llama así? ¿Por qué se llaman denominaciones? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de la cuestión de las denominaciones. Esto inició, hermanos, cuando surgió la Reforma Protestante, ¿sí? ¿Y con quién inició? ¿Sí saben quién fue el original? Bueno, de hecho, ahí se me fue el nombre, Lutero. No fue el primer reformador, hermanos. Hubo antes de él otras personas que tampoco estuvieron de acuerdo en lo que la practicaba la Iglesia Católica, ¿sí? Sin embargo, no tuvieron mucha fuerza en el sentido de que por eso pagaron muy pronto. De hecho, los mataron, ¿sí? Y no se propagó mucho, aunque sí quedó registrado en la historia. Pero lo más sobresaliente fue cuando llegó Lutero. Cuando llegó Lutero, que era monje católico, un franciscano, creo que sí pertenecía a ese grupo de franciscanos, pero él era una persona estudiada, hermanos, tenía doctorado en teología,
O sea, no era cualquier persona. ¿Y de dónde llegó? ¿De España? Él era alemán. Estuvo en Alemania. Sí, en Alemania. Y este hombre, pues era como cualquiera de nosotros, creyente católico, que nosotros fuimos creyentes católicos. Yo creo que los que estamos aquí estuvimos en la iglesia católica hace muchos años. Y también porque quizás era por costumbre, ¿no? Porque me tocó nacer en la casa, una cuna católica, pues sigo la costumbre, ¿no? En el caso de él también pasó algo parecido, solo que él fue creciendo. Y algo que, fíjense, algo curioso es que él siempre estuvo batallando con algo que nunca estuvo contento consigo mismo, ¿no? Él tenía una persona, podemos decirle que era miedoso. ¿Por qué podemos decir que es una persona miedosa? Porque él estaba estudiando leyes, de hecho fue abogado, pero también fue teólogo. Fue una persona estudiada. ¿Por qué estudió leyes? Pues su papá. Pues su papá le quiso que estudiara leyes y lo mandó a estudiar leyes. Pero en una ocasión dice la historia que él iba caminando en un bosque. Sí, iba caminando en un bosque y había una tormenta muy fuerte, donde había relámpagos, truenos, centellas y demás cosas, y él se espantó tanto que pidió a Dios que le ayudara. ¿Sí? Imagínense en un bosque donde estaba todo oscuro, y es comprensible, ¿no? Y luego en ese tiempo donde había muchas supersticiones, ¿sí? Había muchas supersticiones, de hecho hoy sigue habiendo muchas supersticiones, ¿no? Que tienen que ver con la maldad, ¿no? Con los espíritus y cosas así. Aparte de la ignorancia de, como todo ser humano, los que desconocemos muchas cosas, él también pues actuaba como todo ser humano, guiado por sus miedos, por sus angustias, por sus temores, ¿sí? Entonces él, en esa medio de la tormenta, clama a Dios y le dice que si lo libraba, le iba a servir. Y lo libró de la tormenta, no murió. Entonces él cumplió su palabra, se fue y empezó a de monje y empezó a estudiar. ¿Sí? Cosa que a su papá no le agradó mucho. ¿Sí? Yo quería que fuera trabajar de abogado, pero pues no se fue y se metió ahí empezó a estudiar la teología. Y al darse cuenta él mismo, a empezar a estudiar, hermanos, se dio cuenta, al estudiar la palabra de Dios, se dio cuenta de todas las cosas que hacía la Iglesia Católica y que no tenían base, sustento bíblico. ¿Sí? Lo que dicen dice por ahí que como dicen por ahí, la gota que derramó el vaso fue cuando la Iglesia Católica empezó a poder dar indulgencias. ¿Sí saben lo que es indulgencias, hermanos? Pues que trataban de comprar o sea, de vender la salvación, no sé, ¿no? O sea, que la gente tenía que dar cierta cantidad y que supuestamente ellos los ponían que en algún grado que ¿cómo se llama? Que del purgatorio y todo eso, y que si daban así dinero o propiedades, pues se iban a acercar más a la salvación, o sea, como que trataban de venderla, algo así. Estas influencias se lo va a hacer el Papa porque querían construir la iglesia de San Pedro, la que existe hoy, en el Vaticano. En aquel entonces no existía. Entonces él quería hacer esa iglesia, pero no tenía recursos. Si no recuerdo el nombre del Papa, pero si eso lo dejo de tarea que lo investiguen, el nombre del Papa que quería construyó la iglesia del Vaticano ahí en San Pedro. Y entonces él mandó, como no tenía recursos para hacerlo y no quería perder sus lujos, porque también vivía lujos, ¿sí? y al invertir en la iglesia pues tendría que abstenerse de sus lujos y no quiso. Entonces, mejor pido al pueblo y que como que desde el pueblo pues construyamos la iglesia. ¿Esas son las indulgencias? ¿Las cooperaciones, como quien dice? Pues metió esa idea a la gente, diciendo, la propaganda fue que por cada moneda que cayera en
tinaja donde echaban las monedas. Dice que cuando iba cayendo la moneda se iba liberando el alma del purgatorio. ¿Sí? Del purgatorio, y cuando caía al cielo ya estaba en el cielo el alma de un familiar. ¿Sí? Entonces dijeron, por todas las monedas que ustedes echen, se le iban a liberar sus familiares que están en el purgatorio. ¿Sí? Entonces la gente pues creía fielmente ese tipo de enseñanzas del purgatorio, cuando la Biblia no habla de algún purgatorio, no habla de algún purgatorio, sino la urgencia era que si alguien da dinero, compran su salvación, así de sencillo y fácil, estando vivo. Y estando en los muertos salen del purgatorio y se van al cielo por el dinero que den, y dependiendo de la cantidad que den. ¿Sí? Esa era la significancia. Yo nomás había escuchado la palabra, pero no sabía el significado. Bueno, entonces él se da cuenta de esto y ve cómo la gente empieza a echar monedas ahí a la alcancía, y entonces él inclusive va a formar parte de esto y va subiendo unas escaleras. Y cuando va subiendo las escaleras empieza a meditar y ya no echa nada, se regresa y se pone a estudiar y lo mandan a Roma, hermanos, porque él estaba en Alemania, estaba en Alemania, vive en Alemania. Entonces su tutor, tutor, le dice que se vaya a Roma. Se va a Roma y ve todos los lujos que vivía el papado. Inclusive tenía esas prostitutas, los sacerdotes de ahí tenían sus prostitutas, y él se da cuenta de todas las atrocidades que estaban haciendo. Pues no sé, les cuento largo, hermanos. Entonces él empieza a hacer sus 95 tesis. O sea, 95 tesis eran cosas que él, en base a la palabra de Dios, no estaban de acuerdo. Esas enseñanzas, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y por qué las va a clavar ahí en la puerta de Gutenberg? Porque la costumbre era de que si alguien no estaba conforme, ¿no?, o quería hacer un debate con relación a ciertas costumbres e ideas de la iglesia, entonces tenía que ir a ponerse esos acuerdos o preguntas o aclaraciones en la iglesia, en la puerta de esta iglesia. ¿Sí? Eso era lo que se hacía, para que se le diera una respuesta a Lutero, de lo que estaba preguntando, de las inquietudes que él estaba haciendo en cuanto a las 95 tesis que clavó en la puerta allí en Lutero. Entonces, después de esto, se hace todo un alboroto, lo enjuician, es protegido por los gobernantes de Alemania, no lo matan, ¿sí? Y empieza él a hacer una traducción de la Biblia, ¿sí? De la Biblia que existía. La Biblia que existía en aquel entonces era la Vulgata Latina. No sé si han escuchado hablar ustedes de esa versión de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, hermanos, era una traducción que hizo Jerónimo, ¿sí? Y este hombre, San Jerónimo, la hizo del griego y del hebreo, ¿sí? Ya en ese entonces ya había una traducción, ya existía una traducción que se conoce ahorita como la Septuaginta. ¿Se han oído hablar de esa? Esa Septuaginta es una versión que se tradujo del hebreo al griego en el tiempo o después del tiempo de Alejandro Magno. ¿Sí? Cuando él muere, sus generales se dividen el reino, y Ptolomeo precisamente es el que gobernó Alejandría. En Alejandría
él convoca a 70 y tantos ancianos para que hagan la traducción de la Biblia, ¿sí? Y esa Biblia es la que utilizó Jesucristo cuando estuvo en la tierra, la Septuaginta, es la que utilizaba, ¿sí? Ok, de esa Septuaginta no se basó Jerónimo para traducir la Biblia que se dio a conocer como la Vulgata Latina, ¿sí? Sino que él fue directamente a los escritos hebreos y griegos que existían en aquel entonces para hacer una mejor traducción que estuviera más apegada a los originales. Y entonces él hizo la Vulgata Latina, y entonces Lutero hace su traducción de la Vulgata Latina al alemán, porque él estaba en Alemania y hablaba alemán, ¿sí? Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que en aquel entonces ya estaba la famosa imprenta de Gutenberg, ¿sí? Y fue un evento maravilloso porque se pudieron traducir muchas Biblias, se imprimir muchas Biblias y dar a toda la comunidad. Empezó a darse acceso a la posibilidad de que cualquier persona pudiera leer la Biblia en su lengua, en este caso el alemán, ¿sí? Bueno, de ahí, hermanos, empiezan a haber diferentes personas que se reúnen y empieza, como no se ponen de acuerdo por diferentes cosas, Lutero y otras personas y empiezan se dividen y empiezan las denominaciones. Empiezan a ir las denominaciones a partir de ese momento, aunque no se llamaban denominaciones, simplemente empezaron a ser grupos religiosos cristianos que empezaban a enseñar lo que ellos consideraban que era más correcto, mientras otros consideraban cuál era. Para cada quien tenía su propio punto de vista, basado en la palabra de Dios, según ellos, y que empezó a crear sus grupitos y enseñando a cada persona lo que ellos, como ellos entendían la Biblia. Y surgieron infinidades de denominaciones, surgieron los bautistas, surgieron los calvinistas, surgieron los presbiterianos, surgieron los metodistas, en fin, surgieron esas iglesias que fueron principalmente las que surgieron en aquel entonces. Hoy en este tiempo, hermanos, hay muchas iglesias, por ejemplo, los pentecostales, hermanos, que nosotros podemos decir que venimos de los pentecostales. Los pentecostales es diferente. Sí. El Pentecostés, hermanos, no es una denominación, lo que se ha llegado a pensar, porque hay iglesias bautistas que son pentecosteses. El Pentecostés, hermanos, es un movimiento que ha sido adoptado por algunas iglesias cristianas, ¿sí? Esto que tiene que ver con el movimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Donde la gente dicen que son llenos del Espíritu Santo, gracias, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, hacen milagros, sanidades y cosas por el estilo, ¿sí? Que todos conocemos. Todos los que estuvimos en una iglesia pentecostés sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? El movimiento del Espíritu Santo. No quiero decir, hermanos, que esto sea incorrecto, ¿no? Porque al final de cuentas el Espíritu Santo es el que está obrando, pero hay iglesias que le dan mucho auge a ese tipo al asunto del Espíritu Santo, que empiezan a danzar, empiezan a que se caen y cosas como esas, hermanos. Cuando vemos en la Biblia, hermanos, tan solo cuando fue en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, que se derramó el Espíritu Santo ahí con ellos, nadie empezó a hablar
sin sentido, ¿no? Todos hablaron y la gente les entendía. Pero cuando usted escucha a una iglesia de ustedes y empiezan a hablar en lenguas, ¿no? ¿Usted entiende lo que dicen? ¿Sabe lo que dicen? Ellos argumentan que es el Espíritu es el que obra y que se apodera de la persona, pero el Espíritu Santo no se apodera de nadie, hermanos. Vuelvo a repetir, cuando son los apóstoles llenos del Espíritu Santo, ellos actuaban inconscientemente haciendo las cosas. No, la Biblia dice que estaban conscientes y empezaron a predicar y que la gente les escuchaba, ¿no? Y entendía lo que decían. Pero en este asunto no era así. De hecho, también el apóstol Pablo, aquí en Corintios, hermanos, habla sobre ese suceso, ¿sí? De las lenguas, hermanos, ¿sí? También vamos a analizar un poquito sobre este asunto. ¿Qué fue lo que dice el apóstol Pablo con relación a esto? Miren, antes de eso vamos a leer en el capítulo número 11, versículo 17, lo que hacían los corintios cuando se reunían para festejar la cena del Señor. Primera los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Dice así, hermanos: pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues ordenéis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Sí? Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no los alabo. Esta era otra costumbre. Se reunían para hacer una fiesta en la cena del Señor. Llevaban comida, llevaban convivio y todo eso. Y dice ahí que hasta se embriagaban, hermanos. Y que todos comían, era un relajo, porque unos se sentaban a comer en un lado, ¿sí? Y otros que a veces no tenían quizás recursos para llevar que comían, pues se quedaban con hambre porque pues, no les daban, no les daban que comer, ¿no? Y otros tantos eran tanto su gusto y su así que el entusiasmo de estar ahí, que se emborrachaban ahí en la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, ¿qué no tienen casas? Dice ahí, para que comáis y bebáis. ¿Por qué no lo hacen en su casa? ¿Por qué lo hacen hacer en la iglesia? Y esto hacía que se menospreciara, hermanos.
menospreciara el sacrificio del Señor Jesucristo. O sea, no le daban la importancia que debía. Por eso el apóstol Pablo dice, esto no los alabo. En esto no los alabo. Porque es lo que hacían cuando se reunían para conmemorar la cena del Señor. ¿Sí? Y esto, la gente se reunía de esta forma y hacía ese tipo de cosas que no tenían que hacerla de esta forma, porque era como una fiesta, como cualquier otra fiesta, donde la gente iba, se emborrachaba, comía, bebía y festejaba. ¿Cuál es la diferencia de una fiesta mundana a congregarse para festejar la conmemoración, o hacer la conmemoración de la muerte de Jesucristo? ¿No? Ser una pachanga. Lo mismo que hacían todas las gentes que no eran cristianos, se reunían, la gente hacía fiestas y hace lo mismo. Es como ahorita cuando van a una fiesta, la gente está emborrachando, bebiendo y todo eso. Algunos comen, otros quedan con hambre porque llegan tarde. o no sé si ustedes han visto esto. ¿Qué pasa? Eso ocurría con Corintios, aunque no era una fiesta, era una reunión para conmemorar la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué hacía esto la gente? Porque estaba acostumbrada a este tipo de el ambiente donde se desarrollaron, donde crecieron ellos, así eran su forma de vivir, su modo de vivir, de hacer las fiestas, de emborracharse, comer y beber. Por eso dijo en la otra parte del apóstol Pablo, comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. Porque esa era la filosofía de ellos, que él sigue siendo igual. No dice la gente, comamos y bebamos porque solamente se vive una vez, ¿no dicen? Y hay que gozar de la vida, y hay que dar al cuerpo lo que pida. ¿No dice la gente eso? La gente sigue con esa idea, hermanos. Y lo peor de todo es que la iglesia en Corinto lo hacía. Por eso el apóstol Pablo estaba mencionando a ellos que no se debe hacer estas cosas. Vayamos al capítulo 14, hermanos. Aquí habla sobre la lengua, sobre las lenguas, hablar en lenguas. Y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo con relación a esto. Vamos al capítulo 14, en el verso 1. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hacemos una pausa ahí. Aquí está hablando de dos puntos: el profetizar y el hablar en lenguas. Aquí cuando estamos en la iglesia, hermanos, cuando venimos a la iglesia, ¿ustedes se profetizan? ¿Creen que se profetice? ¿O por qué lo dice el apóstol Pablo? Por ejemplo, la gente que se para aquí enfrente, los hermanos nos paramos aquí enfrente y predicamos, estamos estimulando, como dice aquí en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? El 4 dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos,
si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no los hable con revelación, o ciencia, o con poesía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que hablo. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Dice, porque por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñanza también a otros, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Cómo ven lo que está escrito aquí en la palabra de Dios? Sí. Dice que el que habla en lengua solamente para él es para él mismo, y que la iglesia no lo entiende, y que solamente significa la persona que está hablando. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando hablamos en lenguas, pidamos que se pida que se pueda interpretar esa lengua, porque nos quedamos, ¿qué dirá? ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿No? Y hay una confusión tremenda. Luego dice aquí, a ver, permítanme, vamos más abajito. Vamos al 23. El versículo 23, ahí mismo en el 14. Dice, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan de lenguas. Y entra indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos. ¿No? ¿O no creen ustedes eso? ¿Sí? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí no está diciendo el apóstol Pablo que es mejor hablar en los idiomas, porque ¿cómo va a entender una persona que entra, viene gente nueva a la iglesia y nosotros nos podemos hablar así como en lenguas? Va a decir, esta gente está loca, ¿no? Así como lo dice Pablo, están locos aquí, y se van. Fíjense, en el tiempo pasado, hermanos, cuando yo estaba
con los testigos de Jehová, y a veces allá donde yo vivía había templos evangélicos, y la gente que pasaba por el templo, que tenía sus puertas abiertas y se veía para adentro, y la gente cuando pasaba, no cuando empezamos nosotros, cualquier gente que pasaba por ahí y veía lo que están haciendo, así como dice aquí el apóstol Pablo, dicen, ¿están locos? Ahí se lloran, chillan, se arrastran, digo, ¿por qué tanto hacen tanta cosa? ¿Sí? Y la gente los critica. La gente que no conoce, ¿no? Gente incrédula, así como pasa exactamente como está diciendo el apóstol Pablo ahí. ¿Qué edificación tiene la gente? La gente a lo mejor se va y dice, no, yo voy a ir, estar toda pura bola de locos ahí. Y eso es lo que piensa la gente. Yo lo pensé en aquel entonces, porque yo era incrédulo, no conocía. Aquí el apóstol Pablo dice que no se tiene que hacer. Sin embargo, si aquí en la Biblia está escrito esto, hermanos, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué no lo leen? Un cuñado mío vino de San Luis a una boda de su hermano. Dice, ay, esos vatos, ¿cómo se tardan en sus misas? Así es, hermanos. Entonces, continuamos aquí en el versículo 26. ¿Qué hay pues? Dice, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación de lengua extraña, sea esto por dos. Fíjese cómo se tiene que hacer. O sea, el apóstol Pablo no dice que no se haga, pero da la forma como se tiene que hacer. En el versículo 23 dice, y si no hay interpretación, más bien desde el 27 al final dice, vamos a ver el principio, si habla alguno en lengua extranjera, dice ahí, sean estos por dos o a lo más tres, y por turno, y un intérprete. Yo les pregunto, ¿eso se hace en las iglesias? Hacen todo con bola, ¿no? Y además, ¿quién les interpreta? No hay interpretación, como dice el apóstol Pablo. Y tiene que ser en turno, y hasta máximo 3 personas para que hablen en lenguas. Pero hay iglesias que toda la iglesia está hablando y no saben de qué. Hasta como que están en trance. Se oye como pormenitas, me acuerdo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cómo? Sí, todos así, pero no entendimos nada. Con todo respeto, no es que critiquemos a los hermanos, pero es que la Biblia no dice eso. Pablo no está diciendo eso. Fíjense desde entonces cómo ya se estaba desvirtuando la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que hacían eso y que se quedó registrado para que nosotros no lo hiciéramos, sin embargo lo hacen. Sigue diciendo en el 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Si no hay nadie que lo traduzca, que se calle en la iglesia. Dice, y hable para sí mismo y para Dios. Así mismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle primero, porque podemos bautizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pues aquí el apóstol Pablo, hermanos, está dando las indicaciones de cómo se tendría que hacer esto en cuanto a las lenguas, en cuanto a la congregarse, en cómo se debería efectuar los cultos, hermanos.
¿Ustedes alguna vez habían leído esto? ¿Sí lo habían leído? ¿Y qué pensaban de eso? ¿Usted, hermana, sí lo había leído alguna vez usted? ¿Cómo? ¿Ya había leído usted esta parte que estamos leyendo ahorita? ¿No? No es lo mismo leerla en la casa sola que con la Biblia o con una explicación. No, lo lee, y a veces no lo entiende. Ajá. Y aquí, pues sí, ya con la ayuda suya, pues ya lo voy entendiendo. Pues sí, que dice que Ya se entiende mejor. Entonces, no estoy entendiendo. Entonces se está cumpliendo como dice la palabra de Dios. Hoy en este tiempo, hermanos, ya no hay profetas. El profeta es una persona que separa. Aquí dice que, al final, miren, aquí dice que, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí nosotros, en el caso de un profeta, ¿quién podría ocupar el nombre de profeta? Pues el que se para aquí enfrente, hermanos, y es el que enseña, exhorta, ¿sí? En ese caso podría ser el pastor o el líder o algún hermano que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Porque ¿cuál era el propósito, hermanos, de que existieran profetas en la antigüedad? ¿Sí saben ustedes? Pues creo era precisamente exhortar, ¿no?, al pueblo de Dios, o sea, el entregar así como los mensajes que Dios daba y dárselos al pueblo, pero precisamente para como esa exhortación, edificación y todo eso. Sí. Y mayormente, ¿saben por qué, hermanos? Porque en aquel entonces no había Biblia. ¿Sí? No había Biblia. Hoy nosotros tenemos la gracia y la bendición de tener toda la Biblia completa. Que nosotros lo que tenemos que hacer es sacarla y leerla, ¿no? Estudiarla, meditarla. Si hay dudas, pues preguntar para que se resuelvan las dudas. Sí, pero hay que preguntar a alguien que sepa. Si te pregunta a alguien que no sabe, pues va a ser lo mismo, peor, porque va a dar su interpretación. Pero lo más importante, hermanos, es que usted se agarre su Biblia y le pida guía y dirección al Espíritu Santo. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque el Espíritu Santo también obra en cada uno de nosotros y nos da entendimiento. Pero si a pesar de que usted hace eso y no entiende, pues puede ir con el pastor, puede ir, pues así que con alguien que sea maduro, que conozca la palabra de Dios, para que le pueda dar una ayudita en su duda, en su inquietud. Es por eso que aquí el apóstol Pablo menciona esto, porque también en aquel entonces era la costumbre de hacer eso. Hoy en este tiempo ya no es necesario un profeta. En nuestro tiempo, hermanos, solamente quedan 3 ministerios. ¿Sabían ustedes? De los 5 que existían en la iglesia primitiva, ya nomás quedan 3. Que es pastor y maestro y evangelista. ¿Sí? Porque los otros es profeta y apóstol. ¿Sí? El apóstol, en el sentido de ser como el apóstol de Jesucristo, ya no existe en ese sentido. Existe en el sentido de ser enviado. De hecho, hoy podría ser un apóstol, un misionero. ¿Sí? Ellos son apóstoles porque son enviados a predicar el Evangelio. ¿Sí? En ese sentido, no aunque sea apóstol de Jesucristo y que quiera tener el puesto que ocupaban los apóstoles. Eso ya no. ¿Sí? En el sentido, voy a repetirles, en el sentido de un apóstol es que es enviado, misionero. Ese es un apóstol, un misionero. En el sentido de un evangélico es el que... Como los mormones se llaman misioneros, ¿no? Los jóvenes que andan por ahí. Sí, pero eso no enseñan lo correcto, ¿no? ¿Sí? Un evangélico, hermanos, es una persona que predica las buenas nuevas. De hecho, todos somos llamados a ser evangélicos. Por eso la iglesia, ¿has escuchado lo que dicen los evangélicos? ¿Por qué son evangélicos? Que predican las buenas nuevas.
Pero existe el ministerio evangélico porque hay gente que Dios le da ese ministerio a la gente para que predique a la gente. Ese sí existe. Y pastor y maestro sí existen, porque sí sigue el pastorado y sigue el maestro. De hecho, el maestro puede ocupar los dos puestos, los dos, de ser pastor y ser maestro, porque él enseña la palabra de Dios y aparte está a cargo de la iglesia. Hay quien puede ser maestro sin ser pastor. Hay quien puede ser evangelista sin ser pastor y ser maestro. Hay quien puede ser los tres, tener los tres en serio. Ser evangelista, ser maestro y ser pastor. Aunque, voy a repetirles, esos ministerios, cualquiera, más bien, el único que no podemos hacer, nosotros poder ser así nada más de ser pastores no podemos, porque para ser pastor hay requisitos, y la Biblia los marca, dice cuáles son los requisitos para un pastor. Pero ser evangelista y ser maestro, no hay algún requisito. Lo único que podríamos decir que para poder ser maestro uno tiene que ser una persona que esté capacitada para enseñar la palabra de Dios. No puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que estudiar, tiene que prepararse para enseñar la palabra de Dios, ¿sí? El evangelista de alguna forma también tiene que prepararse, porque ¿de qué le va a hablar? También tiene que ser maestro de la palabra de Dios, ¿sí? El pastor también tiene que ser, dice, uno de los requisitos para ser pastor dice que sepa enseñar. ¿Se han leído eso? Que sepa enseñar. Esos son los ministerios, hermanos, que aún existen en este tiempo. Ya no existe el profeta, porque ¿qué va a profetizar cuando ya tenemos toda la Biblia completa? El sentido del apóstol, ya les expliqué quién es un apóstol. Es un misionero, un enviado. Aquí cualquiera de nosotros puede ser un misionero, puede ser un apóstol. Si nos envían a predicar la palabra de Dios, somos apóstoles, somos misioneros. Eso es. Hermanos, bien, aquí paramos porque ya nos llegamos ahora. Solo me gustaría saber comentarios de parte de ustedes con relación a lo que estamos estudiando. ¿Sí? Pues sí, un tema importante, ¿no? Porque estaba usted hablando, pues, de la división que aún existe dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Precisamente no hace mucho estaba viendo sobre el calvinismo con el pastor Jonathan y otro pastor, no recuerdo su nombre. Pues sí, precisamente como que por todas estas ideas, ¿no? Que le surgen al ser humano, y que como que siempre quieren llevar sus ideas o ellos pensar que están en lo correcto y todo eso, pero no tienen realmente como una base teológica buena, ¿no? O sea, de acuerdo a las escrituras, y pues precisamente por eso surgen todas estas pues divisiones, aún dentro del pueblo de Dios, ¿no? Porque no todos concuerdan como que, pues yo pienso que la salvación es esta, o que si se pierde o que no se pierde y todo. Entonces, pues sí, luego muchas veces a uno le causa confusión, ¿no? Precisamente como usted dice, a lo mejor porque hay cristianos que no leen, no estudian, o todo esto, y pues dicen, pues qué es cierto y qué no es cierto, o sea, qué sí y qué no. Entonces sí es muy importante, pues siempre, como dice usted, pedirle la guía al Espíritu Santo, y si no, pues a un hermano que esté capacitado para poder despejarnos esa duda. Bien, gracias, hermana. Seguimos leyendo Corintios en casa. Sí, leída. De hecho, ya creo que ya lo más principal creo que ya lo leímos. De hecho, aquí el apóstol Pablo termina su viaje misionero en Corintios, aunque llega todavía, se va a Efesios, pero ya prácticamente llega a Efesios, y de Efesios se va nuevamente a su iglesia. Y luego ya vamos a entrar al 19, al tercer viaje. Al tercer viaje misionero. Sí. Pero acuérdense que me tienen que hacer una tarea de investigar qué papa estuvo en el tiempo de Martín Lutero.
¿Y se puede estudiar un poquito sobre Martín Lutero? Sobre Martín Lutero. Y que investiguen quién era el Papa que estuvo cuando él estaba. Dice usted, ¿verdad? Que utilizó las indulgencias para construir el Vaticano. Así es. Bueno, entonces lo vemos la semana que entra. Si no tienen algún comentario adicional, no, ¿verdad? ¿O sí? Vamos a hablar entonces. Bendito Padre Santo, venimos a ti a darte gloria y alabanza, Señor, agradeciéndote esta bendición, Padre, de poder, Padre, estar delante de tu presencia, Padre, y conocerte a ti, conocer tu palabra, Señor, y que nos permitas, Padre, realizarla. Es un maravilloso privilegio, Padre, poder compartir tu palabra, Señor, poder, Padre, enseñar lo que tú nos has mostrado, analizarla, meditarla, Padre Santo, y que podamos nosotros, Padre, estar siempre bajo tu guía y dirección, Padre Santo. Que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos todos comprender tu palabra, Señor, ser enseñados por ti, Padre Santo, así como dice tu palabra, ser instruidos por ti, Padre Santo, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y no se enseñe cosas de hombres, Padre Santo. Pues vimos cómo la iglesia en Corintios estaba dividida, Padre Santo, y que esa división, hoy en la iglesia de este tiempo, sigue habiendo divisiones en la iglesia, Padre. En tu iglesia, en la que tú moriste por esa iglesia, hay divisiones, Padre. Hay grupos que siguen a ciertas personalidades, Padre Santo, cuando ninguna de ellas murió por nosotros, como solamente tú. Fue que murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, y lo cual deberíamos seguirte a ti, Padre Santo. Permite que podamos seguir adelante, Padre, podamos estar gozosos, Padre, de poder conocerte a ti, tus planes y propósitos, y que de esa forma, Padre Santo, poder hacer tu voluntad, Dios. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a toda la gente que está viendo este video, que verá este video, que sea de bendiciones para todos y cada uno de ellos. Bendice a toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.